Capítulo 4. Desperté en mi cama. Si todo lo que ocurrió no fue un sueño, seguramente el conde me debió haber traído en sus brazos. Intenté explicar lo que sucedió, pero no pude encontrar ninguna respuesta. Para asegurarme, vi ciertas evidencias como que mi ropa estaba doblada y arreglada de manera extraña. Mi reloj no tenía cuerda y tengo la rigurosa costumbre de darle cuerda siempre antes de acostarme, y otros detalles por el estilo. Pero nada de esto es una prueba definitiva, solo son muestras, tal vez, de que mi mente no se encuentra en su estado normal, y por una u otra razón me encontraba muy exaltado. De una cosa me alegro: si el conde efectivamente me trajo hasta aquí y me quitó la ropa, debió ser muy veloz, pues mis bolsillos están intactos. Estoy seguro de que este diario sería para él un asunto que no hubiera soportado. Se lo habría llevado destruido de inmediato. Ahora que analizo esta habitación, a pesar de que ha sido muy intimidante para mí, se ha convertido en una especie de santuario, pues nada puede ser más terrible que estas mujeres intentando succionar mi sangre. 18 de mayo. Volví al piso de abajo para echar otro vistazo al cuarto, aprovechando la luz del día. Necesito saber la verdad. Cuando llegué a la puerta del final de las escaleras, estaba cerrada. Había sido forzada con tal esfuerzo que parte de la madera se encontraba astillada. Pude ver que la manija de la puerta no se había corrido, pero la puerta sin duda estaba trancada desde adentro. Temo que no sea un sueño y debo actuar de acuerdo a esta suposición. 19 de mayo. Estoy seguro de que estoy atrapado. Anoche el conde me solicitó con el tono más sutil que escribiera 3 cartas. La primera, diciendo que mi trabajo con él estaba casi terminado y que partiría a casa en los días siguientes. La segunda, diciendo que salía la mañana siguiente de la fecha de la carta. Y la tercera, afirmando que había dejado el castillo y que me encontraba en Bistris. Fácilmente hubiera protestado, pero sentí que sería un disparate tener una discusión con el conde por cómo estaban las cosas ahora. Estoy absolutamente bajo su poder. Negarme significa despertar sospechas y llamar su cólera. Él sabe que conozco demasiado y que no debo vivir después de la estadía en su castillo, pues sería peligroso para él. Mi única probabilidad de sobrevivir recae en multiplicar mis oportunidades. Puede suceder algo que me dé la posibilidad de escapar. Pude ver en sus ojos un toque de ira, la misma que se manifestó al arrojar a la mujer rubia lejos de mí. Me explicó que los empleados eran pocos e inseguros, y que escribir una carta ahora les traería tranquilidad a mis allegados. Me aseguró que enviaría las últimas cartas, que serían retenidas en Bistris en caso de que mi estadía se prolongara. Por lo tanto, oponerme sería descabellado. Fingí estar de acuerdo con sus explicaciones y le pregunté las fechas con las que debía sellar las cartas. Calculó por unos instantes y luego dijo: la primera debe ser del 12, la segunda del 19 y la tercera del 20, todas del mes de junio. Ahora sé hasta cuándo viviré. Dios me ampare. 28 de mayo. Tengo una oportunidad de escaparme, o al menos de enviar algunas palabras a casa. Un grupo de gitanos ha venido al castillo y están acampando en el patio interior. No son otra cosa que gitanos. Tengo en mis libros algunos datos sobre ellos. Son comunes en esta parte del mundo. Hay miles de ellos en Hungría y Transilvania, y viven casi siempre desafiando la ley. Se declaran bajo regla de algún boyardo o noble, y se llaman a sí mismos con el nombre de él. Son casi indomables y no practican ninguna religión, salvo la superstición, y tienen sus propios dialectos. Escribiré algunas misivas dirigidas a mi hogar e intentaré convencerlos de que las pongan en el correo. Ya les hablé a través de la ventana para que empiecen a conocerme. Se quitaron sus sombreros y comenzaron a hacer señas y reverencias de todo tipo. Sin embargo, no pude entender ninguna de ellas. He escrito las cartas. La de Mina en taquigrafía. Le he explicado toda mi situación, pero dejando de lado los horrores que aún son mera suposición mía, se le mostrará mi corazón. Le daría un susto que llegaría a matarla. En caso de que las cartas no puedan ser enviadas, el conde no podrá saber mis secretos, ni tampoco hasta dónde llega mi conocimiento. Entregué las cartas, las lancé por los barrotes de mi ventana,
junto con una moneda de oro, e hice señas para que las pusieran en el correo. Las recogió un hombre que las apretó en su corazón y se inclinó para luego meterlas en su gorra. Es todo lo que puedo hacer. Regresé ahora a la biblioteca y comencé a leer. Vino el conde, se sentó a mi lado y me habló con una voz muy suave, al mismo tiempo que abría 2 cartas. Los gitanos me han entregado esto. No sé de dónde vienen, pero por supuesto me ocuparé de ellas. Mire, seguro ya lo había visto antes. Es de usted y es dirigida al señor Hawkins. La otra, aquí vio él los extraños símbolos después de abrir el sobre, y una mirada turbia apareció en él. Sus ojos brillaban con maldad. Esta otra es una cosa vil, un total insulto a la amistad y a la hospitalidad. No está firmada, seguro no debe importarnos. Luego, con absoluta calma, sostuvo la carta y el sobre en la llama de la lámpara, hasta que ambos se quemaron. Prosiguió así. La carta a Hawkins, esa misma, ya que la hizo usted, por supuesto que la enviaré. Sus cartas son sagradas para mí. Perdón, querido amigo, pues sin saberlo rompí el sello. ¿Desea ponerlo usted en otro sobre? Me extendió la carta y me hizo una reverencia cortés. Luego me entregó un sobre nuevo. Escribí la dirección una vez más y lo retorné a sus manos, siempre guardando silencio. Cuando abandonó la habitación, escuché que la llave giraba despacio. Un minuto después me acerqué e intenté abrirla. La puerta estaba con llave. 1 o 2 horas después, el conde entró con discreción al cuarto. Su llegada me despertó, pues me había quedado dormido en el sofá. Fue muy amable y muy sonriente a su manera, y al descubrir que había dormido me dijo: «¿Se encuentra usted cansado, amigo mío? Vaya a su cama. Ahí es donde puede descansar más seguro. Puede que no tenga el gusto de hablar por la noche con usted, pues tengo muchas tareas pendientes, pero espero que pueda dormir tranquilo». Fui a mi habitación y me recosté en mi cama. Extrañamente dormí sin soñar. La desesperación trae su propia calma. 31 de mayo. Cuando me desperté esta mañana, pensé en sacar algunos sobres y papeles de mi portafolio para guardarlos conmigo, de modo que pudiera escribir siempre que fuera preciso. Pero me he encontrado una sorpresa, una gran sorpresa. No pude encontrar ni un pequeño trozo de papel. Todo había desaparecido junto a mis notas, mis apuntes del ferrocarril y el viaje. También mis credenciales. De hecho, todo lo que pudiera serme útil si llegara a abandonar el castillo se había esfumado. Me senté y reflexioné por unos instantes. Se me ocurrió entonces una idea y me dirigí a buscar mi maleta de mano y al guardarropa donde estaban puestos mis trajes. El traje con el que había viajado había desaparecido también, además de mi abrigo y mi manta. Esto me pareció una nueva forma de villanía. 17 de junio. Esta mañana, mientras estaba sentado en el borde de mi cama, casi volándome los sesos, escuché afuera el sonido de unos látigos y el golpeteo de la marcha de unos caballeros por el sendero de piedra, más allá del patio. Me dirigí con cierto regocijo hacia la ventana y vi que entraban por el patio 2 grandes diligencias, cada una alada por 8 briosos caballos, uno a la cabeza de cada una de ellas. Había un par de eslovacos con anchos sombreros, cinturones anchos, sucias pieles de cordero y botas altas. Corrí hacia la puerta, tratando de descender para alcanzarlos en el corredor, pero una nueva sorpresa me esperaba. Mi puerta estaba trancada por fuera. Corrí entonces hacia la ventana y comencé a gritarles. Me miraron estupefactos y me señalaron, pero en ese momento el jefe de los gitanos salió y, percatándose de que apuntaban hacia mí, dijo algo y todos se echaron a reír. Después de eso no hubo ningún esfuerzo, ni ningún grito desesperado que los hiciera mirar de nuevo hacia mí. Me dieron la espalda y se alejaron. Los coches tenían grandes cajas cuadradas con unas agarraderas hechas de cuerda gruesa, pero estaban vacías por la facilidad con las que eran cargadas. Cuando todos estuvieron descartadas y agrupadas en una esquina del patio, los eslovacos recibieron un dinero de las manos del gitano, y después de escupir sobre él para que les trajera suerte,
Cada uno se dirigió a su carruaje. Al poco tiempo escuché el sonido de los látigos desvaneciéndose en la distancia. 24 de junio, antes del amanecer. Anoche el conde me dejó muy temprano y se fue a su habitación. Tan pronto como tuve las agallas, subí corriendo a la escalera de caracol y miré por la ventana que da al sur. Pensé que debía vigilar al conde, sospeché que algo estaba sucediendo. Los gitanos se encuentran alojados en alguna parte del castillo y seguro que le están haciendo algún trabajo. Lo sé porque de vez en cuando escucho el sonido de picos y palas, y sea lo que sea, debe ser la preparación de una terrible villanía. Estuve viendo por la ventana por unos 30 minutos, cuando vi que algo salía de la ventana del conde. Retrocedí y observé con cautela, y pude ver que él salía por la ventana. Con mucha sorpresa descubrí que llevaba puesto mi traje, el que había usado para llegar a este lugar, y que de su hombro colgaba la bolsa que las mujeres se llevaban aquella noche misteriosa. No tenía duda de sus propósitos, ahora aún más usando mi traje. Este es, pues, su plan diabólico. Hará que los demás me vean, enviando mis propias cartas por el correo, y por otro lado, que cualquier maldad que sea cometida en sus manos me sea atribuida. Me enfurece pensar que esto sea así, y mientras tanto yo me encuentro encerrado aquí, como un prisionero, solo que sin la protección que la ley podría brindarme, aquella que es el consuelo de los criminales. Pensé que sería capaz de ver el regreso del conde, y durante un largo tiempo permanecí en la ventana. Comencé a notar entonces que había unas pequeñas manchas muy peculiares flotando en los rayos de la luz de la luna. Eran como unas minúsculas partículas de polvo que remolineaban y se agrupaban en cúmulos de forma muy parecida a la niebla. Las observé con tranquilidad, pues una especie de calma invadió todo mi ser. Me recosté en busca de una postura más cómoda para poder contemplar este espectáculo de forma plena. Algo me sobresaltó de repente, un aullido sutil y melancólico que venía de algún lugar lejano del valle, que estaba escondido en mis ojos gracias a la oscuridad. Sonó más fuerte y las partículas de polvo tomaron nuevas formas, como si danzaran al compás de la luz de la luna. Sentí un esfuerzo desmedido que hacía mi cuerpo por despertar a un llamado de mis propios instintos. Mi alma luchaba y mi sensibilidad se encontraba adormecida. Me estaban hipnotizando, el polvo bailaba más rápido. Los rayos de la luna parecieron estremecerse al pasar cerca de mí y se unieron hasta tomar la forma tenue de un fantasma. En ese instante desperté por completo, ya me sentí nuevamente en pleno control de mis sentidos y salí corriendo del lugar. Las formas fantasmales que se materializaron gradualmente eran las de aquellas 3 mujeres que ahora parecían ser mi condena. Huí y me sentí un poco más seguro en mi propia habitación, donde no había luz de luna y solo la lámpara ardía con fulgor. Después de unas horas escuché algo moviéndose en el cuarto del conde, como un agudo gemido que fue suprimido velozmente. Luego todo quedó en un sepulcral silencio que me hizo estremecer. Con el corazón latiéndome desmesuradamente, pulsé la puerta, pero de nuevo me encontraba encerrado en mi prisión. Entonces me senté y rompí en llanto. Mientras sollozaba, escuché un ruido en el patio. Era el agonizante grito de una mujer. Corrí hacia la ventana y espié entre los barrotes. Efectivamente, allí afuera vi una mujer con el pelo deshecho, agarrándose las manos sobre su corazón como si fuera víctima de un terrible infortunio. Estaba reclinada contra una esquina en el pasillo. Cuando vio mi rostro en la ventana, se lanzó con violencia hacia adelante y gritó con una voz amenazante: «¡Monstruo, devuélveme a mi hijo!». Cayó de rodillas y alzó los brazos mientras gritaba unas palabras en un tono que desgarraría el corazón de cualquiera. Luego comenzó a arrancarse el cabello, a golpearse el pecho y se abandonó a todas las violencias producto de una amarga emoción. Finalmente corrió a la gran puerta y pude escuchar los golpes desesperados de sus manos desnudas en ella. En alguna parte, unos pisos arriba de mí, escuché la voz del conde emitiendo un llamado metálico. Su llamado pareció ser respondido desde lejos y por todas partes por los aullidos de los feroces lobos.
Antes que pasaran algunos minutos, una manada de ellos entró como un arroyo desbordado a través de la puerta del patio. No se escucharon los gritos de la mujer y los aullidos de los lobos no duraron mucho tiempo. Después de un rato se retiraron uno a uno, todavía relamiéndose los hocicos. No sentí lástima por aquella mujer, pues yo sabía lo que le había ocurrido a su hijo, y a decir verdad, era mejor que estuviera muerta. ¿Qué haré? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo escapar de esta horripilante pesadilla? 25 de junio, por la mañana. Hasta que alguien haya sufrido los horrores de la noche, no sabe lo dulce y reconfortante que puede ser para el corazón la llegada de la mañana. Cuando el sol se alzó esta mañana, alumbró todo el portón opuesto a mi ventana. El oscuro lugar que iluminaba me pareció como si la paloma del arca hubiera estado allí. Mi temor se esfumó como líquido evaporándose en el calor. Debo tomar acción de alguna manera, mientras el día me da algo de valor. Anoche una de mis cartas fue puesta en el correo, la primera que compone esa serie fatal que borrará por siempre los rastros de mi existencia en la tierra. Debo actuar. Siempre ha sido durante la noche que he sido molestado o amenazado. Siempre en la noche es que me he encontrado en peligro o con miedo. Todavía no he visto al conde a la luz del día. ¿Será posible que él duerma cuando todos los demás están despiertos? ¿Y que duerma cuando todos estamos despiertos? Si tan solo pudiera llegar a su habitación, pero no existe ningún camino posible. La puerta siempre está cerrada. Miento, hay un camino, si uno es osado suficiente para tomarlo. Si su cuerpo ha pasado por allí, porque el mío no podría. Yo mismo lo he visto arrastrándose desde su ventana. ¿Por qué no puedo yo imitarlo y deslizarme para entrar? Las posibilidades son remotas, pero la necesidad del momento me obliga a tomar todos los riesgos posibles. Lo haré. Lo peor que puede sucederme es la muerte y el tenebroso más allá. Quizá pueda ofrecerme algo. Que Dios me proteja en mi empresa. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Señor Hawkins, adiós todo y por último, adiós Mina. Mismo día más tarde. Hice mi esfuerzo y solo con ayuda de Dios pude regresar a salvo a esta habitación. Debo escribir ordenadamente cada detalle. Fui mientras mi valor se encontraba aún fresco a la ventana del sur y salí de ese lado. Las piedras son grandes y están cortadas de una forma extraña. Se ven desgastadas por el tiempo. Me quité mis botas y me lancé como un desesperado. Solo miré hacia abajo una vez, como para que en el futuro un furtivo vistazo no me generara tanto terror. Pero siempre mantuve mi mirada hacia el frente. Ya reconozco muy bien la ventana del conde, así que me aventuré hacia ella, haciendo lo mejor que pude. No me sentía mareado, supongo que estaba demasiado nervioso para ello, y el tiempo que demoré en llegar hasta la ventana se me hizo ridículamente corto. Pronto me encontré intentando abrir el pestillo, sin embargo no dejaba de sentir una agitación casi insoportable cuando empecé a deslizarme a través de la ventana. Busqué por todos lados al conde, pero con mucha sorpresa y alegría descubrí que el cuarto estaba vacío. Estaba amueblado con objetos extraños que parecían no haber sido usados jamás. Los muebles tenían un estilo parecido a los que tenían los de los cuartos del sur, y tenía una capa de polvo enorme encima. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura. No la pude encontrar por ningún lado. Lo único que hallé fue un cúmulo de oro en una esquina. Oro de todo tipo, en monedas de diversas nacionalidades. Estaban cubiertas también por una capa polvorienta, como si hubiesen estado allí en el suelo durante mucho tiempo. Ninguna de ellas tenía menos de 300 años. También había cadenas y adornos, algunos como joyas, pero todos viejos y desgastados. En otra esquina del cuarto había una pesada puerta. La empujé, ya que no podía encontrar la llave de la puerta de afuera. Tenía pues que hacer otras indagaciones. De lo contrario, todo mi esfuerzo habría sido en vano. La puerta estaba abierta y me condujo por un pasadizo de piedra hasta una escalera de caracol que bajaba muy empinada.
Comencé a descender teniendo extremo cuidado con los pasos que daba, pues todo estaba oscuro. En el fondo podía verse algo semejante a un túnel, del cual se aproximaba un olor enfermizo, el olor de tierra recién revolcada. A medida que avanzaba el olor se hacía más y más intenso. Finalmente llegué a una puerta, la empujé y di con una vieja capilla en ruinas, que evidentemente había sido usada como cementerio. El techo estaba agrietado y había gradas que conducían a lo que parecían bóvedas, pero el suelo claramente había sido excavado recientemente, y la tierra había sido puesta en grandes cajas de madera, aquellas que transportaban los eslovacos. No había nadie alrededor, así que aproveché para hacer un minucioso recorrido por todo el terreno. Bajé incluso hasta las bóvedas, donde mi alma se vio llena por el más terrible horror. Fui a dos, pero no vi nada aparte de trozos de anticuados féretros y montones de polvo. Sin embargo, en la tercera bóveda hice un descubrimiento impresionante. Allí dentro de una de las grandes cajas, que eran 50 en total, sobre un montón de tierra recién excavada, yacía el conde. Estaba muerto o dormido, no puedo saberlo, a decir verdad, pues sus ojos estaban totalmente abiertos con la mirada fija, pero poseían la vidriosidad de la muerte. Sus mejillas tenían el fulgor de la vida a pesar del color ceniciento que las cubría. Además, los labios estaban más rojos que nunca, pero no daba señal de vida alguna, ni pulso, ni movimientos, ni respiración, ni el latido del corazón. Me incliné sobre él para intentar encontrar alguna señal, pero no tuve éxito. No debía estar allí hace mucho tiempo. De lo contrario, el olor a tierra se habría disipado ya. Al lado de la caja yacía su tapa, la cual estaba horadada aquí y allá. Pensé que tenía las llaves consigo, pero justo cuando iba a husmear, vi aquellos ojos muertos, y en ellos, a pesar de estar precisamente muertos, percibí un odio profundo. Así que huí del lugar, abandoné el cuarto del conde y me deslicé nuevamente por la pared del castillo. Cuando llegué a mi habitación, me lancé a la cama jadeando sin cesar y traté de pensar. 29 de junio. Mi última carta tiene la fecha de hoy y el conde ha tomado todas las precauciones para hacer parecer que es auténtica, pues lo he visto una vez más abandonar el castillo con mi traje. Cuando lo vi arrastrándose por la ventana, sentí un deseo imperioso de tener un fusil o cualquier arma letal que pudiera destruirlo, pero creo que ningún arma manejada por la mano de un hombre puede surtir algún efecto sobre él. No tuve valor suficiente para esperar su regreso, pues temía encontrarme de nuevo con sus hermanas. Regresé a la biblioteca y leí hasta quedarme dormido. Fui despertando por el conde, quien me miró con tanto desprecio con el que se pueda mirar a un hombre, y me dijo: «Mañana debemos partir. Usted regresará a su añorada Inglaterra y yo a un trabajo que puede resultar en que no nos volvamos a ver. Su carta ya fue despachada. Mañana no estaré aquí, pero todo estará preparado para su viaje. Por la mañana vienen los gitanos, que tienen unos trabajos asignados. También vienen los eslovacos. Cuando se haya marchado, mi coche vendrá para llevarlo hasta el paso de Borgo, y allí se encontrará con los de la diligencia que va desde Bukovina a Bistris. Pero espero de todo corazón que nos volvamos a ver en el castillo de Drácula». Por supuesto, sospeché de sus palabras e intenté probar su sinceridad. Sinceridad. Parece una blasfemia pronunciar esa palabra cuando se trata de un monstruo como este, así que hablé sin rodeos. «¿Por qué no puedo irme esta misma tarde?» «Porque, querido señor, mi cochero y los caballos se han ido a cumplir una misión, pues yo caminaría de buen gusto. Lo único que quiero es salir de aquí cuanto antes». Su boca profirió una sonrisa diabólica, así que de inmediato supe que detrás de su amabilidad se escondía un truco maligno. «¿Y su equipaje?» «No me importa mi equipaje, puedo mandarlo a recoger después». El conde se levantó y me dijo con una cortesía tan real que tuve que frotarme los ojos para creerlo: «Ustedes, los de Inglaterra, tienen un dicho que es muy cercano a mi corazón, pues tiene el mismo espíritu del que regula los boyardos. Da la bienvenida al que llega, apresura al huésped que parte. Venga conmigo, querido amigo, no estará aquí en mi casa ni una hora más en contra de su voluntad.
aunque me entristece que se vaya y sobre todo que lo desee de repente. Venga, vamos. Me guió por las escaleras con una imponente seriedad, pero cuando estábamos en el corredor se detuvo de repente. Escuché. Oí el aullido de los lobos muy de cerca. Fue como si estos brotaran de sus manos cuando las alzaba, algo como cuando surge la música del son de una batuta. Después de una pausa, continuó caminando hacia la puerta. Corrió los cerrojos, destrabó las cadenas y comenzó a abrirla. Para mi asombro descubrí que estaba sin llave. Miré alrededor con sospecha, pero realmente no pude descubrir llave de ninguna clase. A medida que la puerta se abría, los aullidos de los lobos aumentaban en intensidad y rabia. Por la abertura de la puerta pude ver sus quijadas rojas y dientes puntiagudos. Percibí entonces que era inútil intentar luchar contra el conde. No podía hacer nada, pues él tenía bajo su mando a semejantes criaturas. Sin embargo, la puerta continuó abriéndose despacio, y ahora solo era el cuerpo del conde el que me impedía el paso. Se me ocurrió de repente que de esa manera cumpliría mi condena, sería entregado a los lobos. Todo bajo mi propia instigación. Era una idea malévola, tan malévola que parecía suficiente para el conde. Como última oportunidad grité: «Cierra la puerta, esperaré hasta mañana». Con un poderoso movimiento el conde cerró la puerta de golpe y se produjo un eco a través del pasillo, provocado por los cerrojos golpeándose con fuerza. Regresamos en silencio a la biblioteca y después de unos pocos minutos ya me dirigí a mi habitación. La última visión que tuve del conde fue su mirada que se iluminaba con una luz roja de triunfo y una sonrisa de la que el mismísimo Judas en el infierno podría sentirse orgulloso. Cuando estuve en mi cuarto y estaba a punto de acostarme, creí que escuchar unos susurros al otro lado de la puerta. Me dirigí a ella con cautela y presté atención. Si mis oídos no me engañaban, escuché la voz del conde. «Atrás, atrás, todavía no me ha llegado su hora. Esperen, tengan paciencia, esta noche es la mía, mañana en la noche será todo suyo». Hubo un ligero murmullo de risas, y en un exceso de ira abrí la puerta, y vi allí esas 3 horripilantes mujeres relamiéndose los labios. Según me parece, todas soltaron una carcajada en absoluta sincronía y salieron corriendo. Regresé a mi cuarto y caí de rodillas. ¿Realmente está tan cerca mi final? Mañana, es mañana. Ayúdame, Dios, y a todos los que me aman. 30 de junio por la mañana. Estas pueden ser las últimas palabras que escribí en este diario. Dormí hasta un poco antes del amanecer, y cuando desperté caí de inmediato de rodillas, pues si me va a llegar la muerte, tiene que encontrarme preparado. Finalmente sentí un sutil cambio de aire y supe que la mañana había llegado. Escuché entonces el canto del gallo y creí que estaba a salvo. Con el corazón lleno de regocijo, abrí la puerta y corrí escaleras abajo, hasta el corredor. Había visto la noche anterior que la puerta estaba sin llave. Tenía ante mí la libertad. Con las manos temblando de ansiedad, quité las cadenas y corrí los cerrojos. Sin embargo, la puerta no se movió. La desesperación se apoderó de mí. Tiré de la puerta en repetidas ocasiones y la empujé con fuerza, haciéndola sacudir. La habían cerrado después de que abandoné el conde la noche anterior. Un deseo salvaje de conseguir la llave a toda costa se apoderó de mí, y de inmediato tomé la decisión de escalar la pared y llegar otra vez al cuarto del conde. Podía morir, pero la muerte parecía ahora el menor de los horrores. Sin perder el tiempo corrí hasta la ventana y me deslicé por la pared, así como antes. La habitación estaba vacía, pero ya no me sorprendía. No pude encontrar la llave por ningún lado, pero el oro permanecía intacto en su lugar. Pasé por la puerta y descendí por la escalera circular hacia el pasadizo oscuro, camino a la capilla. Ya sabía dónde podía encontrar el monstruo que estaba buscando. La caja se encontraba en el mismo lugar, recostada contra la pared, pero tenía la tapa sobre ella, y esta vez tenía clavos listos para ser puestos en su lugar. Yo sabía que tenía que llegar al cuerpo del conde para buscar la llave, así que levanté la tapa y la recosté en la pared. Entonces vi algo que llenó mi alma de terror.
El conde Drácula se encontraba allí, pero se veía tan joven como si se hubiera rejuvenecido de repente. Su pelo blanco y su bigote habían cambiado a un gris oscuro. Las mejillas estaban más llenas y su blanca piel ahora tenía un leve color rubí. La boca estaba más roja que nunca y sobre sus labios tenía gotas de sangre fresca que caían en tirillas de las comisuras de su boca y descendían por su mentón y garganta. Hasta sus ojos parecían estar hundidos en carne hinchada, pues los párpados parecían rellenos. Parecía simplemente que esta horrida criatura se hubiera saciado recientemente de sangre. Tenía una sonrisa burlona en su rostro y esto estuvo a punto de enloquecerme. Este horripilante ser era el que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres, donde quizás en tiempos futuros podía saciar su sangre y crear un más amplio círculo de semidemonios para que se levantaran ante los indefensos. Pensar en esto me volvía loco. Sentí un deseo impetuoso de salvar al mundo de aquel monstruo. No tenía cerca ningún arma letal, así que tomé la pala que los gitanos habían estado usando para llenar las cajas y la elevé muy alto, para así golpear ese odioso rostro. Pero justo cuando lo hice, la cabeza se volvió y su mirada recayó sobre mí. Sus ojos parecieron paralizarme y la pala se volteó de mi mano, esquivando la cara, haciendo solo una incisión sobre la frente del conde. La pala se cayó sobre la caja y cuando la retiré al borde de la hoja, se atoró en la orilla de la tapa. La última visión que tuve fue de un rostro hinchado, lleno de sangre y de mirada fija, con un gesto de malicia que podía pertenecer al mismo infierno. Intenté pensar cuál sería el movimiento más inteligente, pero mi cerebro parecía estar en llamas y aguardé con una desesperación que se incrementaba a medida que pasaban los segundos. A lo lejos escuché un canto gitano, entonado por alegres voces que se acercaban, además del sonido de los látigos. Después de echar un último vistazo a la caja que contenía a este demonio, salí corriendo de aquel lugar y llegué hasta la habitación del conde, determinado a salir a toda prisa en el instante en que la puerta se abriera. Con oídos despiertos escuché y percibí el sonido de la cerradura y el sonido de la pesada puerta abriéndose. Llegó hasta mí el sonido de muchos pies que andaban. Quise dirigirme de nuevo a la bóveda, donde tal vez podía encontrar una nueva entrada, pero en ese momento un golpe violento de viento pasó y penetró el cuarto. La puerta que conducía a la escalera de caracol se cerró con un golpe tan fuerte que levantó la capa de polvo que revestía la habitación. La puerta estaba completamente cerrada. De nuevo era prisionero y mi destino parecía cortarse cada vez más. Mientras escribo estas palabras en el pasillo de abajo, se escuchan muchas pisadas y el sonido de las cajas siendo depositadas en su lugar, con su cargamento de tierra. También escucho el sonido de un martillo. Es la caja del conde. La están cerrando. Ahora escucho nuevamente los pesados pies que avanzan por el corredor y con muchos pies inútiles detrás. Se cierra la puerta. Las cadenas chocan al ser puestas en su lugar. Se escucha el gemido de la llave en la cerradura. Puedo incluso oír la llave cuando se retira del cerrojo. Se abre otra puerta y se cierra también. Escuchen, en el patio y por todo el rocoso sendero van las pesadas ruedas del carruaje, el golpeteo de los látigos y los cantos gitanos que se desvanecen poco a poco en la distancia. Estoy solo en el castillo con estas mujeres. Mina es mi mujer y no tiene nada que ver con ellas. Estas tres son habitantes del Averno. No permaneceré aquí solo con ellas. Intentaré deslizarme por la pared del castillo, aún más lejos de lo que hasta hoy he sido capaz. Me llevaré algunas monedas de oro conmigo. Tal vez las necesite más tarde. Quizás encuentre alguna forma de escapar de este horrendo lugar. Y así es, rápido a casa, muy rápido, hasta el más cercano de los trenes, muy lejos de este maldito lugar, de esta maldita tierra donde el demonio y sus hijos caminan con los pies del hombre. Por lo menos la bondad de Dios es mejor que la de estos monstruos. El precipicio es muy empinado. Adiós todo. Adiós, Mina.